El jueves por la noche, algo va a tapar la luna durante 3 horas. No es una nube, es la sombra del suelo que estás pisando. Esto es Sidera, y este es el eclipse más fácil de ver que existe. No hay que comprar nada, ni protegerse, ni salir de la ciudad. Vas a saber a qué hora salir, hacia dónde mirar, y por qué esa sombra es, literalmente, tuya. La cita. La noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto. Y ojo con la fecha, que no es la misma en todas partes. En México, Centroamérica y la región andina pasa la noche del jueves. En el cono sur, de madrugada. En España, la madrugada del viernes. Y el mejor asiento del planeta esta vez no está en Europa. Está en la región andina. Y ahora la parte que casi nadie te va a decir, así que te la digo en voz baja. No va a ser una luna de sangre entera. Este eclipse es parcial. Profundo, pero parcial. La sombra oscura va a cubrir el 93% del diámetro. Y lo que sobra, lo cambia todo. Cuidado, que aquí casi todos se equivocan. Ese filo tampoco ve el sol entero. Desde ahí la Tierra tapa el 97%. Con esa rendija basta. Y con esa rendija, el filo se enciende. A simple vista vas a ver una uña de luz intensa, con un cuerpo enorme y oscuro detrás. Unas 500 veces más brillante. Tus pupilas se cierran para el filo, y el rojo del resto se te esconde. Va a verse menos roja que un eclipse total. La solución se agradece. Tapa el filo. Con un dedo, con un poste, con lo que tengas. En cuanto ese brillo sale de tu ojo, aparece el cobre. Y va a estar en el borde norte de la luna, porque nuestra sombra la agarra por abajo. Según desde donde mires, te quedará más arriba o más inclinado, pero es ese. ¿De qué rojo? Nadie puede decírtelo. Depende del polvo y la ceniza que haya ese día en nuestra atmósfera. Vas a verlo antes de saberlo. Lo que sí se sabe es el reloj. 3 horas y 19 minutos. Un total de sol dura 2 minutos y hay que viajar a buscarlo. Este te espera. Y aquí llega lo que abrimos al principio. Esa sombra no la proyecta un objeto lejano. La proyectas tú y yo. Y el suelo que pisamos. La Tierra arrastra detrás de sí un cono de oscuridad de casi 1.400.000 kilómetros. Un embudo de noche, siempre apuntando al lado contrario del Sol. A la distancia de la Luna, ese cono todavía mide unos 9.400 kilómetros de ancho. Casi tu planeta entero, hecho sombra. Ahí caben 2 lunas y 7 décimas, una detrás de otra. Por eso dura horas y no minutos. Hay que atravesar algo mucho más grande que uno. Y tiene 2 partes, como todas las sombras. Pon la mano contra una pared con una lámpara al lado. Un centro oscuro y un borde difuso. El centro se llama umbra. Ahí la Tierra tapa el sol entero. El borde difuso es la penumbra. Ahí solo tapa una parte. Y una de esas cosas que dan gusto entender, ¿cuánto mide de ancho ese borde difuso? Exactamente un sol. La penumbra existe porque el sol no es un punto y mide lo que mide el sol. Por eso la primera hora casi no se nota. Lo bueno empieza cuando la luna toca la umbra. 5 momentos y solo 3 se ven. Ahora, la pregunta que se hace todo el mundo. Hay luna llena cada mes y la Tierra hace sombra siempre. ¿Por qué esto no pasa cada mes? La respuesta empieza con un dibujo mal hecho. El Sol, la Tierra y la Luna en fila, todos en el mismo plano. Pero el dibujo es plano y el sistema no. Mira lo que pasa al girarlo. La órbita de la Luna está inclinada 5 grados.
Casi todas las lunas llenas pasan por encima o por debajo del cono, de largo. Solo hay 2 puntos donde las 2 órbitas se cruzan, los nodos. Para que haya eclipse, la luna llena tiene que caer justo cuando la luna pasa por uno. Pasa en rachas, 2 veces al año, las temporadas de eclipses. Cuando la alineación se cumple, la línea se enciende. Y ahora entiendes algo que parecía casualidad. El eclipse de sol del 12 de agosto y este no son sucesos sueltos. Los separan 15 días y medio. Misma temporada. Aquel puso la sombra de la luna sobre la tierra. Este pone la de la tierra sobre la luna. La misma alineación, contada desde los 2 lados. Vamos al color. Si la tierra tapa el sol, la luna debería quedarse negra, y no se queda. La culpa la tiene el aire. La luz que roza el planeta atraviesa toda la atmósfera por el borde, y el aire le hace 2 cosas. La primera, dispersa el azul en todas direcciones. Lo mismo que hace azul al cielo de día. El azul se va por el camino. La segunda, dobla lo que queda. El aire actúa como una lente enorme y curva el rojo hacia adentro del cono, justo donde está la luna. Así que a la luna eclipsada no la ilumina el sol, la ilumina el borde de la Tierra. Y ese borde, en ese momento, es la línea donde está amaneciendo o anocheciendo, entera, dando la vuelta al mundo. La luz que va a teñir la luna el jueves es la suma de todos los amaneceres y todos los atardeceres de la Tierra a la vez. Hay hasta una escala para anotar ese color, de 0 a 4, que propuso un francés, Danjon, hace un siglo. Ahora dale la vuelta. Ponte de pie allá arriba, mirando hacia acá. Lo que verías no es un eclipse de luna, es uno de sol. La Tierra, 3 veces y media más ancha que el sol, tapándolo entero. Un disco negro donde debería estar tu planeta. Bajo tus pies, mientras tanto, el suelo se estaría enfriando 138 grados en minutos. Lo mide una sonda nuestra que anda por allá. Y alrededor, un anillo delgado de luz roja. Nuestra atmósfera encendida por detrás. Salvo si te paras en el filo que se salva. Ahí verías el anillo con un diamante en un extremo. Porque esta sombra lleva mucho tiempo dándonos cosas. Y no bonitas. Buena parte de lo que sabemos del tamaño del mundo salió de mirarla. El primero en cobrar fue Aristóteles, hace más de 2300 años. Y se fijó en un detalle que casi nadie cuenta bien. No es que la sombra sea redonda, es que es curva siempre. Las fases dan bordes rectos y cóncavos de todo, el de la sombra nunca. Y una sombra que jamás es recta, solo la hace una esfera. Supimos que el suelo era curvo, leyendo su sombra en otro mundo. Y el jueves puedes comprobarlo con unos binoculares. Ese borde que avanza sobre los cráteres es un arco. El segundo regalo fue el tamaño. Aristarco de Samos midió esta misma sombra, escribió que medía 2 lunas de ancho, y de ahí sacó cuántas veces cabe la luna dentro de la Tierra. Se quedó corto. Falló por donde fallan todas las cuentas. El dato de entrada. La sombra no mide 2 lunas, mide 2 y 7 décimas. Exactamente las que vas a estar mirando el jueves. El tercero fue el tiempo. En Babilonia anotaban eclipses desde el año 747 antes de nuestra era. Y encontraron el patrón. Cada 18 años y 11 días, la misma familia vuelve. Se llama Saros. El de este jueves es el miembro 29 de una familia de 82.
Y como ocurren a la vez para todos, sirvieron de reloj para medir el mundo. Así se calculó la primera distancia entre dos ciudades lejanas, y así se equivocó Colón en Jamaica, que la puso al doble de lejos. Pero el regalo más raro es reciente, y es el que a mí me deja callado. La luz que llega a la Luna ya pasó por nuestra atmósfera. La Luna eclipsada nos devuelve el análisis de nuestro propio aire. En 2009 lo hicieron, con 2 telescopios en La Palma, durante un eclipse parcial como el del jueves. Encontraron ozono, oxígeno, agua, metano, la firma de un planeta vivo, leída de rebote en una piedra. Así buscamos vida en otras estrellas. Volvamos al patio. Y con todas sus letras. No hay ningún peligro. Se mira directo, sin filtros, el tiempo que quieras. Los filtros son para los eclipses de sol. No necesitas telescopio. Unos binoculares corrientes enseñan el color y el borde curvo sobre los cráteres. El telescopio aumenta tanto que te quita la vista de conjunto. Dónde mirar depende de dónde vivas, y esto casi nadie lo separa. En México y el Caribe la luna sale por el este y sube durante todo el eclipse. Con un patio abierto al este, te sobra. En Perú, Ecuador y Colombia, te pasa casi por encima de la cabeza. En el cono sur, atención, te cruza por el norte y después del máximo baja. En España empieza alta y se cae hacia el oeste. Y el consejo que más se agradece: sal media hora antes, apaga la luz de atrás y no mires el teléfono. El rojo aparece cuando la pupila termina de abrirse, no antes. ¿Y después? En febrero hay otro penumbral que no lo nota nadie. El total de 2028 no se ve desde América Latina. El próximo que México y Sudamérica verán entero es el de junio de 2029. Casi 3 años de espera. Por eso aunque sea parcial, vale la caminata hasta el patio. Apaga la luz de atrás, dale unos minutos a los ojos y mira cómo el suelo que estás pisando se dibuja despacio sobre otro mundo. Sidera, historias del universo.